Hola amigos y hermanos, en esta oportunidad queremos presentar este tema que nos va a ayudar mucho a comprender los tiempos que vivimos. Actualmente se vive en el mundo mucha tribulación, mucha conflicto, confusión. Muchos dicen unas cosas, otros dicen otras. Entonces le hemos titulado a este tema Grandes eventos en las Escrituras. Y para ello vamos a empezar con un texto que se encuentra en Deuteronomio 29:29. La escritura nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La inspiración nos dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, encontramos esta declaración. Una frase de la escritura tiene más valor que 10.000 ideas o argumentos humanos. Así que entonces, dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros. Entonces hay muchos misterios que hay en la palabra de Dios, pero eso no nos deben de preocupar porque le pertenecen a Jehová. Nos debemos de preocupar por los que están reveladas, las que están escritas, que con esa información se nos va a pedir cuenta a nosotros. Y entonces la inspiración me aconseja a mí que yo tengo que confiar en una frase de la Escritura, en un versículo de la palabra de Dios o en un mensaje que esté en la palabra de Dios, que tiene más valor que 10.000 ideas o argumentos humanos, es decir, que los teólogos, lo que digan los hombres el día de hoy. Entonces, sigue diciendo este pensamiento. Los que se niegan a seguir los planes de Dios oirán finalmente la sentencia, apartaos de mí. Mas, si nos sometemos a la voluntad de Dios, el Señor Jesús dirige nuestra mente y da seguridad a nuestros labios. ¿Sí? Si nos sometemos a la voluntad de Dios. En esta hora, entonces, en Éxodo capítulo 3, está el relato cuando es el llamamiento de Moisés. Ahí se le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando tierra santa es. Entonces, nos vamos a dirigir a este tema, hermanos queridos, con humildad, con reverencia, con respeto al gran yo soy, y nos vamos a someter o a abrir algunos textos de la Biblia para que Él nos pueda ayudar a comprender, para que lo podamos conocer mejor y preparar. Con humildad y respeto ya hemos orado, vamos a entrar al tema que le pusimos grandes eventos en las Sagradas Escrituras. La Biblia me dice, 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. El Señor hizo todo en orden y Él desea que nosotros también, nuestra mente sea puesta en orden. Por lo tanto, vamos a trazar una línea, ¿ok? En la cual vamos a poner los eventos en el orden cronológico que fueron sucediendo. Si les preguntara, eh, ¿qué grandes eventos le vienen a su mente en esta hora? Bueno, aquí en el planeta Tierra, no en el universo, pero en el planeta Tierra. Entonces diríamos, ¿qué les parece? Si decimos la creación, pienso que fue un gran evento, ¿sí? Otro gran evento que en realidad debería ser antes que este, pero según la escritura está así, sería el concilio de paz, ¿sí? Concilio de paz que se llevó a cabo, dice el apóstol Pedro, antes de la creación del mundo. Pero lo ponemos aquí en el segundo lugar. En el tercer gran evento de la humanidad,
diríamos tal vez la pronunciación de la ley de Dios, ¿verdad? O cuando se dio la ley de Dios. Creo que fue un gran evento. Otro evento que diría sería el Calvario, cuando el Cordero de Dios entrega su vida y derrama su sangre para el perdón de los pecados. Yo creo que allí un gran evento también. Luego, ¿qué tal la hora de su juicio? Otro gran evento, me parece. Y para este estudio, eh, el máximo evento sería el regreso del Señor Jesús en las nubes de gloria, ¿verdad? Claro que hay otros grandes eventos, pero para este estudio vamos a analizar estos, por ejemplo. Y vamos a irnos con el primero, que es en la creación. Y por eso, como dicen en inglés, in the beginning, Génesis, en el principio. ¿Ok? Allí encontramos, por lo tanto, que Génesis 1:26 me dice la escritura. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? Entonces allí la pregunta, ¿con quién está hablando Dios cuando dice? Y dijo Dios, hagamos al hombre. Bueno, la escritura me dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos al Padre, Dios y el verbo. En Génesis 1 y 2 encontramos esta declaración que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí ya algunos empiezan a decir, bueno, cuando Dios dijo hagamos, se puede ver claramente que está aquí Dios, que es uno, sería el Padre, el verbo dos, y luego dicen, y aquí pues el Espíritu de Dios, son tres, dicen algunos, ¿verdad? Pero el problema es que es razonamiento humano y no estamos leyendo, no estamos estudiando, porque en el deseado de toda la gente yo encuentro esta declaración que dice, el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Ajá, muy bien. ¿Con quién o con quiénes estaba? Dice, sigue diciendo acá, tuvo, ¿cuántos compañeros? Aquí la inspiración me dice, tuvo un compañero, no tuvo dos compañeros en la creación del mundo. No, sigue diciendo, tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Y se cita aquí el versículo, al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Es Juan 1 y 2. Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Aquí estamos hablando de la creación, antes de la creación. Era el único ser que podía entrar. Así que vemos aquí Dios el Padre y Cristo el Verbo, su Hijo. ¿Verdad? Al principio, el Padre
y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de creación, cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Entonces vemos que en este gran evento de la creación se encuentran dos, no tres como algunos quieren enseñar, dos, Padre y el Hijo. Nos movemos entonces al siguiente evento acá, el Concilio de Paz. Concilio de Paz que según Pedro, que fue llevado a efecto antes de la creación del mundo. Y Zacarías 6:13 dice allí en ese versículo, Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Cuántos hay aquí? Ambos significan dos. No significa dos o más. Significa dos. Tú y yo. Ambos. ¿Sí? Pero también la inspiración que habla en total armonía encontramos en Señales de los Tiempos del 23 de diciembre de 1897. Dice, en el plan de salvar a un mundo perdido, el consejo fue entre ambos. El convenio de paz fue, si no comprendemos quiénes son ambos, fue entre el Padre y el Hijo. Hay dos, encontramos dos otra vez en estos dos grandes eventos. Vámonos ahora a la pronunciación de la ley. A veces creemos que eh, según la película que se haya visto de los 10 mandamientos de Charlton Heston en el 56, pues ahí se ve que Moisés va a la montaña y desciende con las tablas. Pero el registro bíblico me dice que en capítulo 19 de Éxodo, el Señor le ordena a Moisés o le instruye, le indica que reúna al pueblo porque Dios mismo pronunció su ley antes de escribirla en tabla y entregársela a Moisés. Eso entonces fue la promulgación de la ley. Para ello nos vamos a señales de los tiempos que me dice, y de paso este comentario está en la Biblia de estudio de Elena G. de White, comentando sobre Éxodo 19 y Éxodo 20. Dice aquí, cuando fue pronunciada la ley, el Señor, el creador del cielo y de la tierra, estuvo al lado de su Hijo, rodeado por el fuego y el humo del monte. ¿Sí? No fue aquí donde la ley fue dada primero, sino que fue proclamada, anunciada, para que los hijos de Israel, cuyas ideas se habían vuelto confusas en su relación con los idólatras de Egipto, pudieran recordar sus términos y entender lo que constituye el verdadero culto de Jehová. ¿Sí? O sea, aquí encontramos también dos. Creador, Señor Creador, al lado de su Hijo, al promulgar la ley de Jehová. Avancemos al siguiente evento. ¿Cuántos habían allí? Y en el libro de Mateo registra que el Señor Jesús clama, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Pero la Biblia misma registra que ese momento se dio una oscuridad intensa, ¿sí? Y era porque el Padre estaba ahí presente, ¿sí? Pero mostró su indignación con un gran terremoto. Entonces, en ese evento también estaba Padre y el Hijo, dos, dos. No habían tres acá, ¿sí? En ninguno de los casos ha habido tres.
Así que avancemos al siguiente evento. El siguiente evento es: la hora de su juicio ha llegado. El juicio. ¿Cuántos van a ver ahí? ¿Sí? Entonces, Daniel 7, del 9 al 14, pero vamos a leer solamente verso 9, 10, 13 y 14. Usted puede leer todo el pasaje, toda la cita del 7, el capítulo 7, del verso 9 al 14. El verso 9 me dice, hablando el profeta Daniel: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí es el anciano de días, es el Padre. Verso 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí me habla del primero, que es el anciano de días, el Altísimo, el Padre. Pero en el versículo 13, sigue diciendo el testimonio de Daniel: miraba yo en la visión en la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces ya vimos al anciano de días, pero ahora le traen a uno como un hijo de hombre, y ese es uno de los nombres que se usó el Señor Jesús para referirse a sí mismo, el Hijo del Hombre. Sí, entonces aquí en el juicio también encontramos a dos: Padre y al Hijo. Bien, ahora vámonos a la segunda venida del Señor Jesús, la que estamos esperando, la bendita esperanza. Pero no vamos a hablar cuando Él venga, sino cuando Él regrese allá al cielo, porque ahí tenemos más detalles. Nos dice en el libro de Salmos, se puede leer todo el capítulo 20, ¿verdad? Pero vamos a usar para este estudio el verso 7 al 10. Allí es cuando Jesús ya está regresando, ¿verdad? Y lleva con él a toda el séquito, dice la inspiración, el espíritu profecía, de los redimidos. Pero al llegar allá se le hace esta exclamación de los ángeles: alzado puertas vuestras cabezas, y alzado vosotras vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Se pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. ¿Sí? Vuelven a preguntar en el 9, alzad, o vuelven a hacer la misma exclamación, dice la inspiración. No es porque ellos no hayan entendido, sino porque les encanta, les place a ellos estar escuchando el Rey de Gloria, la victoria que el Señor Jesús conquista para todos el universo. Entonces, nuevamente exclaman: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Selah. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Y entonces ahora hacemos, eh, comentando, o conseguimos un comentario de la inspiración del testimonio de Jesucristo, comentando acerca de este pasaje, para que tengamos más luz. Y ahí nos dice, cuando ya están en el cielo, dice: allí está el trono, y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están todos los querubines y los serafines. Notemos aquí quién es el gran ausente. Ahí está el trono, y en derredor el arco iris de la promesa,
Ahí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. ¿Sí? ¿Quién falta aquí? Aquí se está mencionando, haciendo una lista de todos las querubines, serafines, comandantes, ¿sí? Pero aquí, según la que enseñan a los hombres, falta uno. Aquí hay un gran ausente, supuestamente. Pero veamos, sigamos leyendo. Seguimos la lectura. El concilio celestial, delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su hijo. ¿A cuántos acusó Satanás? A Dios el Padre y a su hijo. No acusó a tres, sino a dos. Entonces, leo nuevamente. El concilio celestial, delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. ¿Sí? Amén. Entonces, hermanos, ¿quién es el gran ausente aquí? Según dicen los hombres. Ahora, note lo que pasa. Aquí está un gran ausente. No existe un tercero, según los hombres dicen. Si hubiera un tercero, ahí no está. No estuvo en la creación tampoco. No estuvo en los eventos que estamos analizando. Pero lo que sucede es que, y aquí voy a entrar a esta sesión con más reverencia todavía, porque no quiero que tal vez alguno lo tome como ofensivo o burlesco. No, estamos tratando aquí la obra del Señor, la salvación de las almas, una gran responsabilidad ante nuestro Padre por la sangre que fue derramada. Entonces lo vamos a hacer con todo respeto. Pero lo que sucedió en el Calvario es lo mismo que Satanás está haciendo ahora. Él puso en el Calvario, o se puso en el Calvario, es la idea que tiene el cristianismo, que hubieron tres allí crucificados. Uno en el centro, ¿verdad? Y al uno de estos dijeron que era el buen ladrón y el otro el mal ladrón. Pero de igual manera, los dos ladrones. ¿Sí? Entonces, es igual como está la humanidad o la cristiandad hoy. Satanás ha puesto a dos falsos o impostores o engaños al lado del Señor Jesús. El primero sería esta, que según dicen, pues la Madre de Dios. No, no existe allí adoración a ninguno, sino solamente a Cristo Jesús. Y a través de esto, con estos pensamientos que tienen los hombres, se lleva, arrastra a multitudes de personas. Y en el otro extremo encontramos, ¿cómo podríamos decirlo? La falsificación o el Espíritu Santo falso. ¿Sí? Ahora, aclaremos. El hermano Francisco no cree en el Espíritu Santo. No estamos diciendo eso. Ya leímos que el Espíritu de Dios, que es el mismo Dios, Padre, porque dice Pablo que, Juan, el apóstol Juan dice, Dios es Espíritu. ¿Sí? Por lo tanto, sí hay un Espíritu Santo, pero es un Espíritu Santo de acuerdo a la Escritura. Es el Espíritu de Dios o en algunos casos el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo. Pero el enemigo ha usado esa idea para engañar a multitudes. Entonces, en estas dos gráficas que vemos a los lados, la humanidad está siendo
arrastrada al engaño. Entre estos podemos ver esta fotografía aquí. Según estas iglesias dicen, y toda su adoración, entre comillas, se basa en Espíritu Santo, te damos la gloria, Espíritu Santo, y todo Espíritu Santo. Pero ese, entre comillas, Espíritu Santo, no trabaja en armonía con las Escrituras, ¿sí? Y por lo tanto, por eso decimos que es falso. Sí creo que está el Espíritu, pero es el Espíritu de Dios. Si quiere llamarlo Espíritu Santo, está bien, pero es el Espíritu de Dios, lo que no es un tercero. Porque ya vimos en estos eventos que siempre se encuentran el Padre y el Hijo. Y el que debe estar ahora en el centro es Cristo, pero no en un madero, no en un crucifijo, sino en el santuario celestial, porque Él resucitó. Esa fue la buena nueva que los discípulos llevaron al mundo. El Señor Jesús resucitó, se fue al cielo, de donde ha de volver a esta tierra. Por lo tanto, toda la adoración debe ser al Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Y sabemos que la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, sino en Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo un tremendo engaño para esta hora. Juan 17:3, hablando de adoración, me dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Siguiendo sobre la adoración, encontramos en Hebreos 1:6. Aquí sabemos que el relato bíblico es cuando el Padre introduce al Hijo, dice que lo adoren, ¿sí? Entonces, la adoración es al Padre y a su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos queridos, en estos 6 grandes eventos, puedo encontrar que lo que dice la sierva, que una frase de la Escritura tiene más valor que 10.000 ideas o argumentos humanos. Así que yo tengo que aceptar, como dijo Lutero, yo no puedo ir en contra de mi conciencia. El testimonio de las Escrituras me está diciendo que la deidad es el Padre y el Hijo. Y a quien el primer mandamiento me dice que no debo de tener otro Dios delante de mí. Pero el mismo Padre me autoriza cuando introduce a su Hijo Jesucristo, adórenlo. ¿Sí? Entonces, de allí no existe una adoración a un tercero. Por lo tanto, una frase de la Escritura tiene más valor que 10.000 ideas o argumentos humanos. Los que se niegan a seguir los planes de Dios oirán finalmente la sentencia, apartaos de mí. Mas, si nos sometemos a la voluntad de Dios, el Señor Jesús dirige nuestra mente y da seguridad a nuestros labios. Sigue diciendo el relato acá. Podemos ser fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Al recibir a Cristo quedamos revestidos de su potencia. Cuando el Salvador habita en nosotros, su fuerza viene a ser nuestra. Su verdad es nuestro capital y ninguna injusticia se advierte en nuestra vida. Llegamos a poder decir palabras oportunas a quienes no conocen la verdad. La presencia de Cristo en el corazón es una potencia vivificadora que fortalece todo el ser. Así que, hermanos queridos, se nos recomienda también que estudiemos Apocalipsis capítulo 5, versos 11 y 13. Aquí es cuando ya termina toda el conflicto y nos dice el testimonio del apóstol Juan. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y sin número era millones de millones, que decían a gran voz,
El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Oh, hermanos queridos, como dije, este es un estudio con mucho respeto a nuestro Padre Celestial. Recuerde que las cosas secretas le pertenecen a Él, pero las reveladas son para nosotros. Y aquí estamos viendo el testimonio de las Escrituras, que en armonía junto con el testimonio de Jesucristo, el Espíritu Profecía, hay, hay concordancia, hay armonía en el mismo mensaje, es coherente. La deidad, el Padre y el Hijo, y los que reciben la honra y la gloria, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono y al Cordero. Amigo, hermano querido, en el nombre de Jesucristo, te pido que estudies estas cosas, porque el tiempo se termina, Cristo abandonará pronto el santuario y necesitamos conocer al único y verdadero Dios. En alguna oportunidad conversaba con una persona que defendía a tres y le decía, ¿sabes cuál es el punto aquí? Que si yo tengo la imagen correcta del Dios verdadero, Él me va a ayudar a formar el carácter que va a pasar la prueba del juicio. Pero si el Dios que yo tengo no es el que está en las Escrituras, el carácter que voy a formar no va a pasar la prueba. Y por lo tanto, de ahí dependerá si estaré entre los redimidos o entre la otra hueste. Así que hermano querido, con todo el cariño, todo el respeto, con mucha oración hemos estudiado esto y podemos hacerlo más eventos y siempre hay armonía. Pero para el tiempo de esta hora, ese es mi propósito, ayudar a algún hermano, a alguna hermana, a que podamos comprender el plan de salvación a como está escrito en las Escrituras. Y hacer la invitación de Isaías 55, 6 y 7, donde Isaías, desde los días de Isaías, se nos hace el llamado, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Todavía, hermano querido, tenemos la oportunidad de que el Cristo está todavía intercediendo por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Así que mientras Cristo se prepara pronto a abandonar el santuario para volver a la tierra, Él todavía está intercediendo, todavía tenemos la oportunidad de arrepentirnos y como dice Isaías, dejemos de hacer lo malo, aprendamos a hacer lo bueno, formemos un carácter que le agrade a Dios para que cuando Él se manifieste y venga, podamos estar levantados si es que estamos entre los vivos o despertados si dormimos en Cristo Jesús. Es un mensaje maravilloso, glorioso y esa es la bendita esperanza. Cristo vuelve, hermano querido. Te invito a que estudies la Biblia, que estudies el Espíritu de Profecía, que le pidas a Dios de todo corazón y Él se revelará, porque nadie te ama más que Él, que dio a su Hijo por ti. No te dejes engañar y Cristo vuelve. Maranata, que el Señor nos siga bendiciendo.
Amén.